Nunca he podido olvidar a ese paciente. Al inicio de mi carrera trabajé en un centro residencial de salud mental. Era un lugar tranquilo en apariencia, pasillos largos y paredes claras, rutinas estrictas, todo muy controlado. Había un residente que destacaba desde el primer momento. Era imposible no notarlo. Medía casi 2 metros, siempre caminaba erguido, con una postura perfecta. Y sonreía, siempre. Nunca supe su nombre real, así que lo llamaré Dave. Lo que más llamaba la atención no era su estatura, ni siquiera su comportamiento. Era el silencio. Dave no hablaba. No porque no pudiera, sino porque simplemente no quería hacerlo. Los médicos lo catalogaban como mudo electivo. Es decir, alguien que puede hablar, pero decide no hacerlo. Sin daño físico, sin explicación médica clara. Pero en él no se sentía como una decisión, se sentía como algo más. Según su expediente, había tenido una vida completamente normal. Se había enlistado en el ejército siendo joven, y poco después de su entrenamiento desapareció. Sin explicación. Durante años fue considerado ausente, luego sin vida. Y eso habría sido el final, si no fuera por lo que pasó una década después. Una noche ese hombre entró caminando por el hospital, cubierto de polvo, con la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Se acercó a la recepción y dijo una sola frase. Mi nombre es Dave, y he estado sin vida durante 10 años. Después de eso nunca volvió a hablar. Cuando llegó al centro donde yo trabajaba, ya llevaba tiempo así. Lo primero que noté fue su rutina, o mejor dicho, que no hacía nada realmente. Dave caminaba todo el día, todos los días. No tenía brotes nerviosos ni era una persona ansiosa. Simplemente caminaba, por los pasillos, por el patio, de un lado a otro. De alguna manera parecía que se conectaba con el lugar. Y siempre sonriendo. Pero esa sonrisa no cambiaba nunca. Era exactamente la misma. Completamente fija. A veces movía los labios, como si estuviera hablando con alguien, susurrando. Pero no salía ningún sonido, ni siquiera el de su respiración. Eso era lo más extraño. En ocasiones, cuando me acercaba lo suficiente, intentaba escuchar, pero no había nada. Había algo más, algo que todavía me cuesta describir sin sentir incomodidad. De repente, sin previo aviso, Dave echaba la cabeza hacia atrás. Abría la boca completamente, como si estuviera riéndose a carcajadas, pero no se escuchaba tampoco, ni una risa ni un jadeo, solo la imagen de alguien riendo. La primera vez que lo vi hacer eso, se me erizó la piel. Y no fui la única, todos en el centro lo notaban, pero nadie sabía cómo explicarlo. Intentamos interactuar con él. Si le hablabas, parecía escucharte. A veces incluso asentía ligeramente, pero luego sonreía y seguía caminando. Nada le importaba, solo comía cuando alguien se lo decía. Al parecer sí se iba a dormir por las noches, pero nunca lo vi cerrar los ojos completamente. Nunca se dirigió hacia nosotros, pero en una ocasión le ofrecí un cigarro. Lo sostuvo con una delicadeza extraña, incluso elegante. Lo encendió y empezó a fumar lentamente, sin ansiedad, sin prisa, pero tampoco lo estaba disfrutando. Solo imitaba el acto. Cuando terminó, lo apagó con cuidado y siguió caminando. Nunca volvió a pedir otro. Sentía que de alguna forma actuaba como humano, pero no lo era del todo. Los médicos probaron de todo, terapias, rutinas, pero no funcionó. Con el tiempo su familia fue contactada, pero cuando escucharon la historia, se negaron a reconocerlo. Dijeron que su familiar ya no estaba desde hace años, que ya lo habían llorado, y que lo que fuera que estaba en ese centro no podía ser él. Después de eso pidieron no ser contactados de nuevo, y nunca lo fueron. El tiempo pasó y yo eventualmente dejé ese trabajo. Conseguí algo mejor, un lugar más moderno, más normal. Recuerdo mi último día, haber salido del estacionamiento.
ya con mis cosas listas para poder irme. Pero ahí estaba él caminando, solo, bajo la luz del atardecer con esa misma sonrisa, dando vueltas como siempre. Me detuve a observarlo unos segundos, y entonces hizo lo de siempre. Se detuvo, echó la cabeza hacia atrás, abrió la boca como si estuviera riéndose, pero esta vez no aparté la mirada, y por un segundo sentí algo distinto. Esa risa era específicamente para mí. Me fui de ahí sin decir nada, sin despedirme, y durante años intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Algún trastorno extraño o algo médico que todavía no terminaba de entender. Esperaba que tuviera sentido, pero hay algo que nunca pude olvidar. Algo pequeño, pero que sigue molestándome desde ese día cuando lo vi por última vez. El viento soplaba fuerte, podía escuchar los árboles, las puertas, todo. Pero cuando él reía, su ropa no se movía y el aire a su alrededor estaba completamente quieto. Han pasado años y todavía no sé quién era o qué era, pero a veces, cuando recuerdo esa sonrisa, no puedo evitar pensar que tal vez nunca estuvo vivo realmente. Trabajar de noche siempre tiene algo distinto. No es solo el silencio o la falta de movimiento. Es esa sensación constante de que el lugar no está completamente vacío, aunque debería. Una empleada del turno nocturno había terminado su jornada. Eran cerca de las 3 de la mañana, esa hora en la que el tiempo parece detenerse. Salió del edificio, caminó hacia el estacionamiento casi vacío y se metió en su auto. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Se quedó unos segundos ahí, mirando al frente, tratando de sacudirse el cansancio. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la ventana del copiloto. Giró lentamente la cabeza y la vio. Era una mujer. Estaba demasiado cerca del vidrio, lo suficiente como para que su rostro ocupara casi todo el campo de visión. No golpeaba con desesperación, ni hacía gestos bruscos, solo estaba ahí observando. La empleada sintió un nudo en el estómago. Había algo raro. La mujer no parecía del todo normal. Su expresión era completamente neutra, como si no entendiera lo que estaba haciendo. Sus ojos estaban abiertos más de lo natural, fijos sin parpadear. La luz no tocaba su piel como debería hacerlo normalmente. La empleada, paralizada, tardó unos segundos en reaccionar, y cuando finalmente giró el cuerpo para verla mejor, la mujer ya no estaba. Desapareció. No se alejó caminando. Nadie supo cómo se fue. El estacionamiento volvió a estar vacío. Esa noche la empleada se fue sin mirar atrás. A la mañana siguiente, todavía afectada, decidió contarlo. No como una historia exagerada, sino casi en voz baja para que no se volviera una noticia ni un chisme. Describió a la mujer. Mientras hablaba, algunos compañeros la escuchaban con curiosidad, otros con incomodidad, hasta que uno de ellos se quedó completamente en silencio. Sin decir nada, fue a buscar un archivo viejo. Regresó con una fotografía. Era una imagen desgastada de esas que ya no se usan. La colocó sobre la mesa y la giró lentamente hacia ella. ¿Era así? La empleada sintió que el aire se le iba. Era ella. La misma cara, la misma mirada vacía, incluso la misma expresión inmóvil. No había duda. Era exactamente la misma mujer que había visto en la ventana de su auto. Pero lo peor vino después. Le explicaron que era paciente del hospital y que llevaba en coma más de 2 años, con lo que significaba que seguía en su cama inmóvil. La empleada se quedó completamente petrificada. Desde entonces, nadie volvió a hablar del tema abiertamente, pero algunos del turno nocturno empezaron a evitar quedarse solos en el estacionamiento, y otros simplemente dejaron de mirar las ventanas de sus autos al salir, por si acaso alguien más estuviera observando desde el otro lado. Hay lugares donde uno espera encontrar explicaciones para todo, donde lo racional debería imponerse, pero no siempre es así. Durante su formación, un doctor trabajó en una sala dedicada a pacientes con trastornos. Era un edificio antiguo, con historia, demasiada historia. Había sido utilizado para tratar pacientes desde la década de 1920, y aunque había sido renovado con el paso del tiempo,
aún conservaba esa sensación pesada. La planta era pequeña, 13 camas, una estación de enfermería, una sala común y algunos espacios para entrevistas. Todo bastante controlado, bastante normal, hasta que dejó de serlo. A pocas semanas de haber comenzado, estaba entrevistando a una paciente. Una conversación rutinaria, estado de ánimo, apetito y finalmente el sueño. Cuando le preguntó cómo dormía, ella dudó unos segundos antes de responder. Dijo que por las noches la despertaba un sonido, un llanto, el llanto de un bebé. El doctor pensó inmediatamente en una posible alucinación. No era raro, pero algo en la forma en que lo dijo no encajaba del todo. No parecía confundida. Aún así, tomó nota y siguió adelante. Al terminar la consulta, una de las enfermeras lo llamó aparte. Con un tono serio, bastante incómodo, le dijo algo que no esperaba. Eso del bebé no es un síntoma. No explicó más, no lo quiso hacer. Y él, guiado por la lógica, decidió no darle importancia. No cambiaba el tratamiento, no tenía por qué alterar el diagnóstico. Así que lo dejó pensar. Pasaron los meses, hasta que una tarde sentado en la estación de enfermería, escuchó a 3 enfermeras hablando detrás de él. «Hoy está muy activa», dijo una. El comentario le llamó la atención. No habían mencionado ningún nombre. Se giró y preguntó directamente: «¿De quién están hablando?». Las 3 se quedaron en silencio por un momento. Se miraron entre ellas y finalmente una respondió, dudando un poco: «Bueno, hay un bebé aquí. A veces llora». El doctor negó con la cabeza casi de inmediato. No tenía sentido. Era absurdo. Pero ellas no discutieron. Solo se encogieron de hombros y sonrieron. No pasaron ni 30 segundos, y entonces el doctor lo escuchó. Un sonido débil, distante, pero inconfundible. Un llanto de un bebé. No venía de muy lejos, tampoco estaba cerca. Estaba detrás de 2 o 3 paredes, atrapado en algún punto del edificio. Se quedó completamente quieto. Miró a las enfermeras. Ellas lo miraron de vuelta con una expresión que no necesitaba explicación. Sabían que este momento llegaría. Desde ese día lo escuchó varias veces por semana. Nunca era constante, y era completamente impredecible. Aparecía y desaparecía. Intentó investigarlo. Buscó alguna explicación lógica, pero nadie tenía una respuesta clara. Las enfermeras simplemente lo aceptaban. Decían que siempre había estado ahí. Tiempo después, una nueva doctora llegó al área. Cuando él le contó la historia, ella se rió. Lo tomó como una broma. Algo típico de ambientes cargados de estrés. Pero semanas más tarde regresó a verlo. Pálida, visiblemente afectada. Le dijo que lo había escuchado durante su descanso, sola. Poco después el doctor fue trasladado a otra área y nunca volvió a escuchar ese sonido. A día de hoy todavía piensa en ello, no como un misterio a resolver, sino como un sentimiento de miedo, porque en un lugar donde todo debería tener una explicación, hay cosas que siguen ahí, esperando, llorando, aunque no haya nadie. Espero hayas disfrutado estas historias. Recuerda dar like y suscribirte para más videos de terror. Mi nombre es Daniel y te deseo las buenas noches.